Bendiciones, buenas tardes, buenas noches a todos. Es un gusto volver a transmitir este tema bíblico. Estamos en nuestra serie Más que Vencedores y hoy nos toca un tema semanal que es necesario que lo escuchemos, que lo comprendamos, que lo llevemos a la práctica, y es precisamente, lleva por título ¿qué voces estás escuchando? ¿Qué voces estás escuchando? Y el subtítulo es la seguridad que tenemos en Dios. ¿Qué voces estás escuchando? Y está basado en Hebreos capítulo 2, versículo 1, y voy a leer la versión de la Biblia al día, Hebreos 2:1, y dice de esta manera: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Una vez más, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. La Escritura hace referencia a escuchar, ¿verdad? Que prestemos atención a todo lo que hemos escuchado acerca de Cristo, del mensaje de salvación, la seguridad que tenemos en Él. Así que es un excelente consejo, porque podemos extraviarnos, dice ahí, podemos perder el rumbo. Y queremos comenzar de esta manera. Es interesante ver cómo nosotros, como seres humanos, podemos en un momento tener una determinada actitud y en breve cambiar y reflejar todo lo contrario. No sé si a usted le ha pasado, a lo mejor en su persona, o a lo mejor lo ha visto en alguien que ya tenía una actitud específica, pero de pronto la cambió. Pero usted no se dio cuenta qué fue lo que lo hizo cambiar. O a lo mejor sí se dio cuenta, y lo que lo hizo cambiar es lo que escuchó de alguien más o de otras personas que lo llevó a cambiar su actitud. Eso nos puede suceder a cualquiera, dice. De pronto tenemos una actitud, y a veces es una buena actitud, pero escuchamos algo no tan agradable, alguna noticia, escuchamos específicamente algo que nos hace cambiar de opinión, y entonces nos transformamos, somos otros. En muchas ocasiones esto sucede porque dejamos de escuchar una voz y comenzamos a prestar atención a otra o a otras. En nuestro versículo base se nos hace un llamado a escuchar las verdades que tenemos en Cristo para no desviarnos como alguien que pierde el rumbo, como alguien que se extravía. Y no solamente quiero mencionar a escuchar las voces que quizá, ¿verdad?, nos llevan a desviarnos de la doctrina, a desviarnos de la fe, a desviarnos de la seguridad y certeza que el Señor nos da, sino también, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, a veces nos enfocamos más en escuchar voces que producen en nosotros desánimo, preocupación, tensión, estrés, una serie de emociones y sentimientos que cuando menos lo esperas ya estás actuando de la misma manera o estás atemorizado. Hoy aprenderemos a enfocarnos a escuchar la voz de Dios para ser más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué no le dices de una manera, pues con una sonrisa al que tengas cerca, le dices: somos más que vencedores en Cristo Jesús? Pero para que eso suceda, debemos de escuchar la voz de Dios. Díselo una vez más, dile: somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero debemos escuchar la voz correcta, y la voz correcta es la voz de Dios, que proviene del Señor. Así que quiero comenzar con este primer punto. El primer punto dice: estás expuesto a escuchar muchas voces. Estás expuesto a escuchar muchas voces. Escuchar esas voces, ¿verdad?, nos puede desenfocar de la fe. Por ejemplo, es verdad, ese dato es real, que esta pandemia está ocasionando mucho daño, muchas pérdidas humanas, muchos contagios, pero ¿sabe qué? A veces los noticieros le agregan más a la receta, le agregan más
de lo que es, generando, ¿verdad?, amarillismo, ocasionando muchas veces miedo y angustia. ¿Y qué es el amarillismo? No es otra cosa más que la noticia que se tiene, escandalizarla, incrementarle, meterle más para hacerla impactante, para infundir ciertas emociones y despertar cierto interés. Muchas noticias son así. Algunas noticias son tal cual y son crudas, son realmente preocupantes, alarmantes, y por el simple hecho de escucharlas nos genera una emoción, un sentimiento, una actitud, y es ahí donde debemos de tener cuidado, porque como decía, por poner como ejemplo, los noticieros generan amarillismo, ocasionando mucho miedo y angustia. La persona, de tanto escuchar estas voces, cuando menos lo espera, su fe se reduce a miedo y pánico. Hay personas que incluso se quedan ahí, como que sí tienen miedo, sí tienen temor, pero como que se quedan ahí estancados y quieren seguir escuchando más, y escuchan más noticias y más noticias de ese índole, a pesar de que saben lo que les genera. Por escuchar estas voces, podemos caer en el riesgo de dejar de escuchar la voz de Dios. Ejemplo de lo que nosotros podemos escuchar de la voz de Dios. Está en el Salmo 121, en el libro de los Salmos, capítulo 121, versículo 3. Fíjese lo que dice este extraordinario salmo. Dice: Dios jamás permitirá que sufras daño alguno. Dios te cuida y nunca duerme. La versión Reina Valera dice, acabo de leer la versión traducción al lenguaje actual, pero la Reina Valera dice algo así: que nunca dormirá el que te guarda. Y esa es una voz que debemos escuchar. Otra voz que lo hemos repetido en distintas ocasiones es que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es otra voz que debemos escuchar. No podemos negar la realidad está, pero tampoco podemos o debemos, sobre todo, vivir en la angustia con el temor de que a nosotros nos va a pasar algo. Tenemos que confiar en Dios y escuchar la voz correcta. Así que este Salmo 121:3 dice: Dios jamás permitirá que sufras daño alguno, y Dios te cuida y nunca duerme. ¿Cuántos dicen: sí, yo prefiero escuchar esa voz? Dios te guardará de que sufras cualquier daño, Dios te cuida, porque Él nunca duerme. Increíblemente, la persona que deja de escuchar la voz de Dios por escuchar otras voces, en su subconsciente querrá seguir oyendo y buscando más noticias de angustia. No sé si a usted le ha pasado, pero podemos caer en ese riesgo de que ya estás escuchando noticias pues lamentables, noticias impactantes, noticias tristes, ¿verdad? Y pareciera como que más le busca y se despierta y quiere seguir buscando acerca de esas noticias que algunas, como dijimos, son amarillistas, pero otras se apegan a la realidad, pero el resultado, el efecto es el mismo, ¿verdad? Generan pánico, generan temor, y hay personas que se despiertan y quieren seguir buscando esas noticias. Es aquí donde se convierte esa persona en prisionero espiritual del miedo, angustia, pánico, tensión, estrés, etc. Así que la persona, sin darse cuenta, se convierte en prisionero espiritual del miedo, porque quiere seguir escuchando eso, quiere seguir atento, estar al pendiente de sus aparatitos, ¿verdad? Los celulares, pues estar ahí consultando, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos muertos subieron? Ahora, ¿cuántos se enfermaron? Ahora, no, evitemos eso, porque sin darte cuenta puedes
convertirte en prisionero del miedo y estar pendiente precisamente más por esto que por la voz de Dios que te está hablando y que el Señor te quiere dar un mensaje de ánimo, un mensaje de fortaleza, pero no lo escuchas por estar escuchando esas voces. La persona tiene que romper inmediatamente con esa atadura, se convierte en una atadura. Cuando menos te das cuenta, ya estás atado a ese tipo de noticias. ¿Qué debes de hacer? Pues mejor hago a un lado esto y solamente lo utilizo para lo necesario. Ahora pasamos al punto 2, escuchar la voz correcta. Dile al que está a tu lado, escucha la voz correcta. Escuchar no es fácil, tiene que ver con nuestra mente, con nuestro cuerpo y nuestros sentidos. Y también tiene que ver con lo espiritual, ¿verdad? Porque es una decisión. Decíamos hace un momento, muchas personas sin alcanzar a mirarlo se convierten en prisioneros del temor. Así que escuchar no es fácil porque implica nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestros sentidos. Por ejemplo, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? ¿Malas noticias? No, ¿verdad? Viene por el oír, y ese oír viene ¿por qué? Por la palabra de Dios, como lo dice Romanos 10:17. Por favor, posteriormente usted léalo ahí, subraya esa palabra, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Yo voy a tener más fe, voy a incrementar mi nivel de fe. Dice la palabra, ¿verdad?, que el Señor Jesús les preguntaba a sus discípulos: ¿qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga con ustedes? ¿Qué quieren? Y ellos le decían: aumentanos la fe. Entonces el Señor, ¿verdad?, les contestaba específicamente que usaran la que tienen. ¿Cómo lo decía? ¿Cómo? ¿De qué manera? Si tuvieran fe como un granito así de pequeña y la usaran, ¿verdad?, le dirían a este monte: muévete, y se moverá. El Señor, en otras palabras, está diciendo: usen la que tienen. Y de verdad, cuando nosotros nos empapamos de la palabra de Dios, también la Escritura dice, ¿verdad?, que cada uno recibirá conforme a su medida de fe. Hay una medida de fe, sí, y la podemos incrementar. ¿Cómo? Escuchando la voz de Dios. Hay personas que dicen: yo quiero escuchar a Dios, yo quiero escuchar a Dios, pero jamás abren la Biblia, jamás leen las promesas de Dios, jamás se toman de las promesas de Dios. Y entonces, ¿qué viene? Viene el temor, viene la duda, viene el estrés, viene la tensión, la preocupación, viene una serie de emociones, sentimientos, el pánico, y vienen a derribar a la persona. Por eso dice claramente que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Siempre, para cada noticia negativa, hay una palabra de parte de Dios positiva, una promesa de bendición, y tenemos que descubrirla, tenemos que conocerla, tenemos que escudriñar la palabra para que no sea más el miedo, no sea más la angustia, el pánico, no sea más en nosotros la ansiedad, la depresión, sino que venga fortaleza que proviene del cielo sobre nosotros y seamos diferentes personas, seamos otros. Por eso tenga cuidado con lo que escucha. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Escuchar a Cristo no solo incluye oír, sino también, ¿qué cosa? Responder en obediencia, como lo dice Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Vamos ahí a Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Fíjense lo que dice el 22. Dice de esta manera: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Eso dice el versículo 22, y vamos a leer hasta el 25, pero vuelvo a leerlo y vamos a comentar un poquito. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y es cierto, este es un momento oportuno de escuchar la palabra, de escuchar la voz de Dios y ponerlo en práctica.
Si tenemos miedo, ¿qué debemos de hacer? Ver, buscar cada una de esas promesas de Dios, donde Él promete ayudarnos, promete cuidarnos, promete estar con nosotros y que no nos va a pasar nada. Tenemos que llenar nuestro corazón, nuestra mente de fe, de ánimo, de optimismo, ¿verdad? En medio de un tiempo difícil. Así que dice, no se conformen solo con escuchar la palabra, dice, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Y una excelente oportunidad de llevar a la práctica es este tiempo para que le creamos a Dios. 23, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después, 24, y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Y es cierto, se olvida de inmediato. Tenemos que ponerlo en práctica. 25, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicar. ¿Quieres bendición? Escucha la palabra y practícala. Lo diré de una mejor manera. Queremos bendición, escuchamos la palabra y practiquémosla. Qué versículos tan poderosos, ¿verdad? Muchos quieren oír la voz de Dios que les dé seguridad y certeza, pero siguen escuchando otras voces. No toman la palabra de Dios, no se comprometen a escudriñarla. Simple y sencillamente, ¿qué hacen? Escuchan otras voces. Y quiero, por favor, concluir de esta manera. Quiero pedirles de favor que busquemos el Salmo 121, versículos del 5 al 8. Salmo 121, versículos del 5 al 8. Vamos ahí. Salmo 121. Y dice de esta manera. Dice ahí, ¿verdad? El que leíamos hace un momento, el versículo. El 3, jamás permitirá que sufras daño alguno, Dios te cuida y nunca duerme. Pero vamos a leer más adelante. El 4 dice, Dios cuida de Israel y nunca duerme. Dios te cuida, el 5, Dios te cuida y protege y Dios está siempre a tu lado. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la voz que debemos escuchar. Durante el día el sol no te quemará y durante la noche no te dañará la luna. De día y de noche Dios te guardará. Esa es otra voz que debemos escuchar del Señor. Dios te protegerá, el 7, y te pondrá a salvo de todos los peligros. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que seguir escuchando la voz de Dios. El versículo 8, Dios te cuidará ahora y siempre por donde quiera que vayas. ¿Qué prefieres escuchar? Las voces que te desaniman, las voces que exterminan tu fe, y sin darte cuenta ya estás hablando igual que ellos. Es que te vas a contagiar, es que no hagas esto porque quién sabe qué, y mejor no, y a veces la persona se frustra y toma hasta enojo en contra del Señor, pero realmente no escuchó la voz de Dios, sino que se permitió escuchar otras voces. Caminemos con seguridad. No estoy diciendo, vuelvo a repetir, que, como lo he venido diciendo en otras ocasiones, que seamos imprudentes. Debemos de ser prudentes y cuidar los protocolos que se nos indican, y debemos de hacerlo con una buena actitud, no con una super fe, porque a veces hay personas que caen en eso, ¿verdad? Es que yo creo en Dios y me va a guardar y no voy a usar cubrebocas y voy a saludar de mano, y etcétera. No, es real que la pandemia es contagiosa, es real que hay que tener estos cuidados, asumamos esos cuidados, pero tampoco vivamos llenos de miedo. Vivamos, disfrutemos cada mañana que Dios nos da con fe, confiando en Él. Y no estoy hablando de disfrutar, de irnos a los extremos exagerados al grado de darle lugar al pecado, no, sino de lo correcto, lo que agrada a Dios. Y bueno, ¿qué voces estás escuchando? Yo quiero cerrar este tema de esta manera. ¿Qué voces estás escuchando? ¿Eres de los que estás al pendiente en cualquier momento de las malas noticias? Mejor escucha buenas noticias. Escucha la voz de Dios. Él tiene buenas noticias para ti y para mí.
escúchalas, aprende a distinguirlas. Es más, quisiera dejarles de tarea, una pequeña tarea, si me lo permiten. Tome un cuaderno, una pluma, y aquellos versículos que usted considere que son una voz en particular de seguridad y protección de Dios para usted, ahí subráyelos, ahí anótelos, téngalos a la mano y declárelos en el nombre de Jesús. ¿Qué voz estás escuchando? Quiero invitarte a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque nos hablas siempre, Señor, con claridad, de tal manera que todos entiendan, todos entendamos, Señor. Permítenos tener un oído presto a tu voz, Señor. Que no estemos al tanto de las noticias negativas o malas noticias, Señor. O de las noticias que son reales pero crudas, Señor. Que confiemos en ti, Señor. Que tú nos prometes tantas cosas, que tú nos guardarás, nos ayudarás. Ayúdanos, Señor, te pedimos. Descansamos en ti, Señor. Decidimos, diga ahí al Señor, hoy decido escuchar tu voz. No permitiré el temor, el miedo, no permitiré la angustia, no permitiré la ansiedad, el pánico, no lo permitiré. No permitiré, Señor, que todo eso se robe mi fe. Hoy declaro, Señor, tu voz en mis oídos, en mi corazón. Gracias te damos, Señor. Amén. Muy bien, gracias por este tiempo. No se olvide de estarse conectando en nuestras transmisiones. Esté al tanto por el cambio de semáforo. Ojalá y pronto ya el gobierno nos indique un cambio de semáforo para nuestras reuniones presenciales. Mientras tanto, no se pierda ninguna transmisión. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones a todos.